Buenos días, gracias a todos por estar aquí. Mi nombre es Brian y a continuación voy a presentar un trabajo hecho justo con Alex Cuadro acerca de un método de construcción de mallas paralelo y adaptativo a partir de imágenes al cual estamos denominando como K-Mesh. Primero voy a hablar un poco del concepto del método sobre el cual nosotros nos estamos basando, el método IMESH. Luego voy a dar algunas definiciones sobre nuestra propuesta. Luego voy a mostrar algunos resultados de las mallas que nosotros estamos generando, una discusión de los tiempos de ejecución y finalmente unas conclusiones. Tenemos distintos métodos de construcción de malla. Estamos simplificando esto en dos grupos, para representación de imágenes y para simulación. Justo en medio de estos dos grupos podemos encontrar el método IMESH. Este método IMESH es un método de construcción de mallas que utiliza una imagen escalar en 2 o 3 dimensiones y genera una malla segmentada. Por ejemplo, aquí a la izquierda podemos ver una imagen de un resultado del método IMESH que está generando un conjunto de sus mallas donde puedes identificar distintas partes de la rodilla en la parte izquierda, diferencia de la rótula, los huesos superiores, los huesos inferiores e incluso una parte de la piel. Este método está dividido en 3 pasos, básicamente: la construcción, el particionamiento y el mejoramiento. Tony en el trabajo anterior ha explicado algunas soluciones que ha dado en la etapa de mejoramiento. En este trabajo nosotros nos estamos enfocando en la etapa de construcción. Básicamente este algoritmo funciona de la misma forma con imágenes en 2 y 3 dimensiones, y es algo que nosotros queremos rescatar. Aquí tenemos un ejemplo muy rápido en la fila superior, una imagen en 2 dimensiones, la cual pasa al proceso de construcción, donde en cada iteración un nuevo elemento de la malla es insertado, es generado. Esta malla construida pasa al proceso de particionamiento, donde los elementos de la malla son etiquetados, basados en distintos criterios como color o distancia. Esta malla etiquetada pasa finalmente al proceso de mejoramiento, donde algunos elementos son insertados y otros son eliminados, con tal de garantizar elementos con buena calidad, como por ejemplo la propiedad de la UNED. Y el mismo proceso sucede para imágenes en 3 dimensiones, en este caso volúmenes, como por ejemplo la imagen de Buda. Ahora, nosotros analizamos un poco este método y nos damos cuenta que la etapa de construcción del método IMESH es un proceso totalmente secuencial. Nuestra propuesta es hacer esto un proceso paralelo. Pero sin embargo, aquí está el primer reto. No solo se trata de insertar una mayor cantidad de threads para hacerlo paralelo. Lo que tuvimos que hacer aquí es repensar totalmente esta primera etapa. Además, el método IMESH usa solo la información acerca del borde de la imagen para generar puntos. Esto genera de que la distancia entre los puntos no sea uniforme entre ellos. A diferencia del método IMESH, nosotros no solo queremos usar la información del borde, nosotros también queremos considerar información acerca de la forma del objeto. Y nosotros queremos insertar puntos de forma adaptable a esta forma. Además, adicionalmente, el método IMESH garantiza elementos con criterios de calidad como de la UNED, tanto para imágenes en 2 o 3 dimensiones. Nosotros no queremos garantizar este tipo de calidad, pero lo que sí queremos hacer es basarnos en una calidad basados en la forma del objeto de este análisis hecho. ¿Cómo es que nosotros vamos a realizar esto? Básicamente nuestra idea es simple. Podemos imaginar una línea recta y para representar esta línea recta tan solo necesitamos de 2 vértices. Pero sin embargo, si nosotros queremos representar una forma con mayor curvatura, como un círculo, necesitamos una mayor cantidad de vértices para representar mejor esta forma. Entonces nosotros queremos identificar, dada una imagen de en 2 o 3 dimensiones, las regiones con mayor o menor curvatura para insertar una mayor o menor cantidad de vértices. Y queremos usar estos vértices distribuidos alrededor de la imagen para generar un modelo geométrico como una triangulación de Delaunay. Y nosotros estamos dividiendo este proceso en 3 pasos. Primero, el mapeo de densidad, que es analizar esta imagen para reconocer las áreas de las diferentes curvaturas a lo largo de la imagen. Queremos usar esta información para distribuir puntos en la segunda etapa del muestreo y finalmente queremos usar estos puntos distribuidos en una representación geométrica, como una triangulación de Delaunay en la tercera etapa del modelamiento. La primera etapa, nosotros para hacerlo rápido obtenemos primero los bordes. Para esto estamos usando un conjunto de isovalores. Este proceso puede ser paralelizado en 2 o 3 dimensiones. Y a partir de este borde nosotros queremos obtener información acerca de la forma. Para obtener información acerca de la forma estamos utilizando el esqueleto. Aquí estamos usando un mapa de distancia. El esqueleto reside en las discontinuidades de este mapa de distancia y para esto nosotros estamos usando el flujo exterior promedio, el que corresponde a la imagen del medio. Nosotros le aplicamos un threshold a esto y obtenemos un esqueleto que no necesariamente tiene que ser continuo, pero este procedimiento es muy rápido porque puede ser paralelizado. En el caso del mapa de distancia no estamos usando una distancia euclidiana, tan solo estamos haciendo una aproximación entera.
con el propósito de hacer este procedimiento paralelo. Una vez que nosotros tenemos el borde y el esqueleto, lo que procedemos a hacer es analizar los distintos niveles de curvatura en todo el objeto. Por ejemplo, aquí nosotros hemos identificado de que hay una mayor curvatura según este mapa de calor, y además, aparte de la curvatura, podemos medir cosas como distancia. En esta línea, que es una línea recta a la cual le correspondería una menor cantidad de puntos, por ejemplo, en la parte inferior no tiene ningún otro objeto alrededor, por eso tiene una tonalidad azul que indica que, que no hay ningún objeto alrededor de este. En la parte superior tenemos un círculo muy próximo a esta línea recta, y eso nos indica que como hay un objeto muy próximo a estos puntos, deberíamos necesitar una mayor cantidad de puntos para evitar algunos inconvenientes como el flipping. ¿Cómo realizamos esto? Simplemente aplicamos una estructura K-tree en base a los dos componentes que tenemos, el esqueleto y el borde. El K-tree puede ser igual utilizado y extendido de 2 a 3 dimensiones, y puede ser implementado de forma paralela. Sin embargo, tiene una complejidad de n log n. Luego, una vez que nosotros hemos identificado los distintos niveles de curvatura en todo el objeto, lo que hacemos es propagar esta información hacia el interior de la imagen para obtener lo que nosotros denominamos el mapa de densidad. Ahora, con esto concluye la primera etapa. Con esto nosotros tenemos información de cuáles son los distintos niveles de curvatura alrededor de la imagen. Y esto nos lleva a nuestra segunda etapa, que es el muestreo. Aquí nosotros estamos usando distribución de discos de Poisson. Agarramos los puntos en el borde, usamos Poisson y distribuimos puntos sobre este borde. De esta forma, podemos ver que en las zonas donde hay una mayor curvatura, como aquí y acá, hay una mayor cantidad de puntos. Y las zonas donde hay una menor curvatura, como estas zonas rectas, hay una menor distribución de densidad de puntos. Una vez que distribuimos puntos en el borde, lo que hacemos es distribuir puntos en el interior, con la estructura que denominamos mapa de densidad. Y de esta forma obtenemos una distribución de puntos donde hay una mayor densidad en las zonas del objeto que tienen una mayor curvatura y una menor densidad en las zonas donde hay una menor curvatura, o regiones planas. Finalmente, con estos puntos distribuidos, lo que nosotros hacemos es generar un modelo geométrico. En este caso nosotros estamos generando una triangulación, tanto para el borde, tanto para los puntos distribuidos en el borde, como para los puntos distribuidos en el interior. ¿Cómo medimos la calidad de este modelo geométrico? Nosotros estamos usando un histograma de ángulos mínimos. Aquí nuestro proceso genera dos mallas. La primera, la de arriba, es una malla solo con los puntos en el borde, y la de abajo es una malla con los puntos en el interior. La malla superior, vemos que la mayor cantidad de ángulos está alrededor entre los 10 grados promedio. Sin embargo, con nuestra malla, que tiene criterios de calidad basados en la forma, utilizando los puntos del interior, los ángulos que aparecían anteriormente, que estaban alrededor de 10 grados, desaparecen o se minimizan. Y en promedio aparece una mayor cantidad de concentración de ángulos de 45 grados aproximadamente. Estos son nuestros 3 pasos, y ahora voy a mostrarles algunos experimentos y resultados. Primero comenzamos con una malla en 2 dimensiones. Aquí tenemos una imagen sintética, es la imagen del demonio de Tasmania. Y tenemos los 3 pasos. El mapeo de densidad, que nos sirve para identificar las zonas con mayor y menor curvatura. Usamos esta información sobre la curvatura en la etapa de muestreo para distribuir puntos. Y finalmente estos puntos son usados en la etapa de modelamiento para generar una representación geométrica, en este caso de la UNEI. Aquí vamos a observar algunas cosas. En el estómago del TAS, en esta parte, tenemos prácticamente 2 líneas rectas, que son estas. Pero sin embargo, nosotros podemos detectar que a pesar de que sean líneas rectas y le correspondería una menor cantidad de puntos, por la proximidad entre ambas, detectamos que ahí es una zona donde deberíamos de insertar una mayor cantidad de puntos para representar bien esas 2 líneas rectas. A diferencia de la parte izquierda del TAS, que también presenta una línea recta, pero sin embargo no está muy cerca hacia otra parte del objeto. De esta forma podemos ver algunos otros detalles como el bigote, y podemos también analizar nuestros resultados. La imagen azul, la línea azul, representa nuestra malla con los puntos en el borde, y la línea amarilla representa la malla con los puntos en el interior. Podemos ver, nosotros tenemos como propósito que la malla con los puntos en el interior tenga una mejor
tengan elementos con mejor calidad. Y es algo que se refleja en nuestro histograma de ángulos mínimos. Aquí podemos ver una ampliación justamente de este paso, de las dos líneas casi rectas que están muy cerca una de otra, y podemos distinguir de acuerdo a eso si tratamos mayor o menor cantidad de puntos. Aquí tenemos otra imagen. Este es un corte de un motor, es una imagen mecánica. Y podemos ver que nuestro mapa de densidad en el borde identifica de la misma forma que con el DAS regiones que son muy rectas, pero que están muy cerca unas de otras. Algo que se ha dicho antes es de que nosotros no generamos un esqueleto perfecto. Puede haber discontinuidades, como se puede ver en este caso. En este caso, el esqueleto no es continuo. Y es algo que está bien. Para nuestro propósito no necesitamos un esqueleto continuo. Necesitamos que sea rápido y que pueda identificar diferentes niveles de curvatura en el objeto, lo cual está haciendo. Y de la misma forma podemos ver de que nuestra malla en el borde tiene malos elementos, sin embargo nuestra malla en el interior tiene muchos mejores buenos elementos según esta gráfica, que también está alrededor de 45 grados. Aquí una imagen más completa, más compleja, el lago Titicaca, que tiene bastantes irregularidades alrededor del borde, tiene bastante ruido. Sin embargo, las técnicas que nosotros estamos usando funcionan muy bien en cuanto a esto. Porque básicamente nosotros estamos usando una representación de píxeles o voxels. No nos importa si es que el borde tiene irregularidades como esto, nuestro algoritmo funciona, no lo toma en cuenta. De la misma forma, a pesar de que haya muchas irregularidades, generamos un esqueleto que no necesariamente es conexo, pero nos sirve para identificar los distintos niveles de curvatura que hay alrededor de este lago. Y usamos esta información para distribuir puntos y obtener una malla como la que está aquí en la parte de abajo. Y de la misma forma, básicamente, nuestra malla con los puntos en el borde tiene malos elementos alrededor de 10 grados, y nuestra malla en el interior tiene mejores elementos alrededor de 45 grados también. Esta es la imagen de un aneurisma que también presenta algunas ramificaciones generalmente a lo largo de la imagen. Si centramos nuestra atención en esta parte, es casi una línea recta, sin embargo no tiene objetos muy próximos hacia ella, a diferencia de este otro lado, que sí son líneas rectas, pero sin embargo está muy cerca de una de otra. Y esto ocasiona que nosotros podamos insertar una mayor cantidad de puntos aquí y evitar algunas irregularidades como el flipping, para representar de una mejor forma el borde del objeto. Y lo mismo con los resultados de nuestro borde, nuestra distribución de puntos en el borde y en el interior. Ahora, en 3D, algo importante de lo que nosotros estamos proponiendo aquí es generar una propuesta que sea aplicada de la misma forma tanto en 2 como en 3 dimensiones. Y es exactamente lo que estamos viendo aquí. Aquí en 3 dimensiones también tenemos nuestro mapeo de densidad, que sirve para identificar los distintos niveles de curvatura a lo largo de esta imagen. Esta es la molécula de hidrógeno, que es un volumen bastante simétrico. Sin embargo, nosotros podemos ver que obtenemos nuestra densidad en el borde y nuestra densidad en el interior. Usamos la densidad en el borde para distribuir puntos sobre el borde y la densidad en el interior para distribuir puntos en el interior. Aquí en este caso en particular podemos ver de que igual la triangulación con los puntos en el borde tiene algunos elementos eficientes con grados muy pequeños. Y cuando nosotros generamos nuestra triangulación con los puntos en el interior, van mejorando un poco. No se nota mucho en este caso, pero en otros sí. Por ejemplo, aquí tenemos un volumen también de Buda. Realizamos los mismos pasos. Obtenemos información acerca del mapa de densidad, los distintos niveles de curvatura, y esto es especial porque la estatua de Buda tiene bastantes niveles de curvatura en la parte del manto, su estómago, su cara, su rostro, etc. Pero sin embargo nosotros podemos identificar los distintos niveles de curvatura para poder insertar una mayor o menor cantidad de vértices. Aquí ya vemos que el histograma de ángulos mínimos mejora un poco. Tenemos igual con los puntos en el borde, ángulos que están por los 10 grados, 30 grados, pero sin embargo con nuestra malla en el interior mejoramos esto a un promedio de 45 grados aproximadamente. Lo mismo una imagen un poco más compleja, también en 3 dimensiones, pero que también funciona de la misma forma con nuestros 3 pasos. Obtenemos información acerca de la curvatura, distribuimos puntos. Tiene una característica peculiar que es en la parte de las intersecciones de la rodilla y como astillas.
que distorsionaría un poco, pero sin embargo podemos ver que las identifica como zonas donde debería haber una mayor o menor cantidad de puntos. Con esto tenemos el histograma de ángulos mínimos y obtenemos el mismo comportamiento que Buda. Finalmente, una aún más compleja es la imagen de un pescadito. Esto es complejo porque tiene espinas que son muy delgadas alrededor del objeto. Y bueno, de la misma forma se identifican estos distintos niveles de curvatura, se distribuye puntos y se genera un modelo geométrico. Rápidamente, nosotros hemos planteado algoritmos paralelos y esto genera que nosotros hemos hecho 3 grupos de experimentos. Hemos programado nuestra propuesta con un core, con 8 cores y con GPU. En esta gráfica vemos que nuestros resultados con GPU, que son representados por la línea amarilla, son mucho más rápidos que las propuestas con 8 cores y un core. Aquí un ejemplo más dramático, en 3 dimensiones, una imagen mucho más grande. Ocurre lo mismo porque nosotros hemos pensado en los algoritmos para que los algoritmos aprovechen el paralelismo de GPU. Finalmente, ya hemos visto, image es secuencial, nuestra propuesta es paralela, image solo usa el borde, nosotros estamos usando la forma. Además, el método image tiene un pipeline que primero construye, luego particiona y luego mejora la malla. Nosotros generamos nuestras 2 mallas, la malla con el borde y la malla con el interior, y a cualquiera de estas 2 mallas se le puede aplicar el proceso de particionamiento del image o cualquier otro. Finalmente, nosotros podemos ver de que nuestra propuesta es paralela, escalable, porque funciona de la misma forma en 2 o 3 dimensiones, portable y adaptable según la forma del objeto. Eso es todo. Gracias. Buenos días. Una consulta. Digamos, en la especie de superficie había lugares donde tenía mayor curvatura y le ponían mayor cantidad de vértices, ¿cierto? ¿En qué imagen? Digamos en general, si tienes Sí. una superficie y tienes una parte donde tiene mayor curvatura, trabajas con mayor cantidad de vértices, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasaría si fuera, digamos, una parte donde fuera un punto gráficamente no diferenciable? O sea, si fuera una especie de pico o algo así. ¿Igual se aumenta la cantidad de vértices o se trabaja de otra manera? Claro, exacto. Tú estás hablando, yo he mostrado curvaturas que parecen parábolas, ¿cierto? Tú hablas de picos como una P. Claro. Justo también las identificaría como áreas de mucha curvatura y distribuiría bastantes puntos en ese lugar. ¿Es tu pregunta? Vale. ¿Alguien más? Você tem um gráfico com a diferença entre GPU e CPU. Quando você acredita que esse ganho de desempenho é maior? Por exemplo, você acha que depende do contexto da imagem, do tipo de informação que o volume tem? Ou isto não é dependente do número de pontos? Por exemplo, aqueles gráficos mostram grandes diferenças entre GPU e CPU. ¿Cuándo você acredita que o ganho é maior? Claro, generalmente todos los algoritmos que están abajo descritos, que son 7, algunos están basados en el número de puntos total de la imagen y algunos otros, como la distribución de puntos, se basa en la cantidad de vértices que se van a insertar. Ahora, lo que nosotros hemos hecho es proponer algoritmos, escoger algoritmos específicamente que puedan ser acelerados cuando nosotros usamos una mayor cantidad de threads en el caso de CPU. Y también lo que hemos buscado son algoritmos que en su mayoría puedan ser procesados de forma independiente, ya sea por píxel o voxel o por la cantidad de vértices que vaya a haber. Y es por eso que se ve este comportamiento tan dramático en el GPU, pero sin embargo no es en todos los algoritmos. Por ejemplo, en el algoritmo de selección de borde, hay algunos casos en donde el método secuencial es un poco más rápido que el método paralelo con GPU, porque su naturaleza lo da así. En GPU hay que hacer un proceso adicional que es pasar todo de CPU a GPU y otra vez a GPU a CPU. Pero en general lo que hemos tratado de hacer, escoger, son algoritmos que sean paralelos, que sean procesados también independientemente por cada uno de los elementos de la imagen. Y también que esto funcione de la misma forma en 2 y 3 dimensiones.